Rosario Robles, como ya lo hemos visto en Sin Censura, con Toñito y en todos los medios, se queda en prisión. ¿Cuál era el dilema con Rosario Robles? Muy sencillo. Ella ya se autorizó, se atrajo un amparo de los muchos que ha interpuesto Rosario Robles, la defensa de Rosario Robles, para que le cambiaran la medida preventiva. O sea, que en vez de que estuviera en prisión, como prisión preventiva, estuviera en su casa, como si fuera un caso similar al de Emilio Lozoya. Pero no tendría los privilegios, porque aunque se apegó al criterio de oportunidad, como lo hizo Emilio Lozoya, pues no hemos visto que Rosario Robles hable, y ya incluso le renunció un abogado argumentando que pues justamente ella fue la que quiso apegarse a este criterio de oportunidad y simplemente nunca dio nada de información y reculaba con la información que daba. Entonces pues vaya, el abogado dijo yo no puedo trabajar así, con la pena, y se fue. Entonces este caso de Rosario Robles ha sido polémico porque efectivamente por el delito por el cual está en prisión hay dos órdenes de aprehensión en contra de ella. La primera, por la cual la detienen, aunque ella se va y se presenta voluntariamente y ahí la meten a prisión. Aunque esto ocurrió de esa manera, ella está por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Eso es cierto. Por esta causa penal no amerita prisión preventiva oficiosa, porque esta causa penal tiene que ver con que prácticamente fue una alcahueta, o sea, que no hizo bien su trabajo, que dejó que pasaran todas estas cosas y nada más. Pero hay una segunda causa penal por la cual la Fiscalía todavía no ha librado la orden de aprehensión, que tiene que ver con delincuencia organizada. Esa sí amerita prisión preventiva oficiosa. Y en esta causa penal, ahí ya hubo un testigo que la señala directamente a ella de estar involucrada en uno de los tantos desvíos de la estafa maestra, particularmente con la Universidad Autónoma de Morelos, por 77 millones de pesos. Entonces, hay una persona que está en prisión, que fue testigo colaborador y está en prisión por ser parte justo de este esquema de delincuencia organizada, y ahí esa causa penal era la otra opción, ¿no? Aquí la Fiscalía tenía dos cosas que hacer. Si quería que Rosario Robles se quedara en prisión, era muy sencillo. O comprobaba que si Rosario Robles salía de prisión había un riesgo de fuga, tenía que acreditar bien que era necesario que Rosario Robles se quedara en prisión, o B, librar y comprobar el delito de delincuencia organizada, que existen motivos para que efectivamente ella fuera parte de este esquema de delincuencia organizada en el desvío de 77 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Morelos, y entonces ese delito sí amerita prisión preventiva oficiosa y no hay más. Pero la manera en que la Fiscalía lo ha manejado ha sido muy lento, y esto es lo que ha levantado mucha sospecha, porque en el caso de Rosario Robles tienen testigos que la señalan. En el caso de Rosario Robles, pues está Emilio Cebadúa, que se ofreció también como testigo colaborador, y Emilio Cebadúa sí anda libre y campante por las calles, y él fue el que movió el dinero. O sea, aquí sí brincan estas cosas. Es Emilio Cebadúa, el oficial mayor de Rosario Robles, quien movió el dinero. Es a él a quien se le encuentra el dinero, a su familia, y hasta en casinos se lo fue a gastar. Y Emilio Cebadúa sí anda libre y campante como Dios Padre. A él sí, no le ha pasado nada. No sabemos ni siquiera cuál es el estatus con Emilio Cebadúa, porque la Fiscalía no lo ha informado. Pero es Emilio Cebadúa el que operó todo el recurso. Él es el que sacó el dinero y demás. Hay otras personas que por supuesto se han involucrado, que firmaban los contratos con las universidades y demás. También están los directores de las universidades. Y ellos, que absolutamente nada ha pasado con los directores de estas universidades, nadie les ha hecho absolutamente nada, no los han tocado ni con el pétalo de una rosa, bajo este argumento de pues es que ellos pues no pudieron comprobar el servicio. O sea, vaya, hay muchas cosas que están pasando aquí que nomás no nos terminan de cuadrar a la hora de incorporar todo este esquema. Y también, esta es otra parte importante, el principal testigo, que es el que denuncia o señala a Rosario Robles por sus vínculos con este esquema de desvío de 77 millones con la Universidad Autónoma de Morelos, también dijo que Luis Videgaray sabía todo y que prácticamente él era el que estaba ordenando todo. Entonces, si tenemos este testigo, tenemos a Rosario Robles, que también en algún momento señaló a Luis Videgaray, que Luis Videgaray le dijo que estaba loca en una carta desde el MIT. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿por qué seguimos estancados en el caso? ¿Por qué seguimos estancados en el caso? Bueno, son preguntas que han quedado, por supuesto, en el aire. Pero bueno, el caso es que Rosario Robles sí se queda en prisión. La Fiscalía no agotó la segunda causa penal, que no ha librado esa orden de aprehensión. Pero la razón por la que se queda en prisión Rosario Robles es porque, uno,
no reveló desde un inicio las casas en las que vivió en el pasado, que su defensor se contradijo sobre el motivo de un viaje al extranjero que realizó antes de ser citada y que sus abogados dijeron que no contaban con un documento que sí se les había entregado. Entonces, estas tres cosas, que ha sido un error constante en la defensa de Rosario Robles, le han dado el motivo a la fiscalía, muy mínimo en realidad, para que el juez diga existe riesgo de fuga. Como han mentido, existe un riesgo de fuga. Y eso es cierto. Esos son los errores de Rosario Robles, de la defensa de Rosario Robles. Errores que ha tenido desde el inicio. Porque estos errores, Rosario Robles en algún momento dijo, yo no sé qué es la estafa maestra, no tengo idea de qué está pasando, no sé de qué me están hablando en chino. Cuando va y se presenta para que le digan de qué la acusan y entonces termina detenida, entonces empieza a decir que sí sabía que es la estafa maestra, que le avisó a Enrique Peña Nieto por un teléfono rojo y que el responsable era Luis Videgaray. El que cambiara literalmente de versión del no sé nada, así sé, y que en ese inter se dieran estas situaciones de salió, no sé a dónde fue, entregó un documento que no entregué, pero sí lo entregué. O sea, esas mentiras, por supuesto que han complicado el caso de Rosario Robles. Así que hay errores que ha cometido la Fiscalía, pero también hay errores que ha cometido la defensa de Rosario Robles y la propia Rosario Robles. Entonces, aquí el tema seguirá siendo, pues para ella eso es un asunto de venganza y para muchos de nosotros una situación completamente absurda, porque si ella fuera inocente, como lo ha dicho, pues ya podría estar perfectamente libre si tan solo hubiera informado de lo que sabe, pero no quiere informar. Eso es muy distinto. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema hoy en la mañana, mencionando que no era un asunto de venganza. Aquí nada tiene que ver con venganza, nada tiene que ver con si Rosario Robles es una blanca, nada, absolutamente nada tiene que ver con el asunto de venganza, y es algo que dejó muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, que valdría la pena que sigamos insistiendo porque su hija, Mariana Moguel, ha insistido en que ese es un asunto de venganza del gobierno federal y que es un asunto en donde se le van contra todo a su madre, y bueno, pues el presidente también mencionó que esto nada que ver. Pero grábeme